No, yo concuerdo con esto que has señalado. Creo que el Papa generó muchas expectativas, sobre todo porque el año del 2018 había sido todo un desastre y lleno de escándalos. Chile, Pensilvania, Illinois, incluso en Irlanda, un exnuncio, Viganò, le pide la renuncia porque afirma que el Papa sabía todo el expediente de McCarrick, este perverso cardenal poderoso norteamericano. Y bueno, pues la cosa estaba muy turbia y en septiembre él convoca a una reunión inédita donde nunca antes se había convocado a los presidentes para tratar un tema espinoso, como tú dices, y bueno, se dio. Y la verdad que nos quedamos con esa sensación de que se plantearon cosas, se dijeron, la Iglesia en su conjunto hizo una serie de señalamientos, pero al momento final no hubo concreción. Exactamente, el Papa llama monstruosidad a lo que ha ocurrido en la historia de la Iglesia Católica al haber curas que han abusado de pequeñitos, de menores de edad, etcétera, pero no pasa de ser una monstruosidad. No sé si la palabra monstruosidad es para calificar o descalificar a la Iglesia Católica, que ha sido cómplice de estos abusos, o es una monstruosidad el hecho mismo de las vidas que han quedado rotas para siempre por estos abusos. Yo creo que el Papa lo que es una afirmación fuerte en su discurso final. Al principio había dicho que los infantes, los menores, clamaban justicia y que él estaba en esa perspectiva. Esto de la monstruosidad, él habla de una plaga. La pederastia es una plaga y una monstruosidad. Él había hecho una disertación de cómo en el mundo se reconoce más la pederastia, que se da más en las familias, en los clubs, en las escuelas, etcétera, pero que en la Iglesia era una monstruosidad por lo que representaba para la autoridad moral de la Iglesia, para su misión, para su relación con Dios, era una monstruosidad. Yo creo que lo más valioso de esos días ha sido el hecho de no solamente reconocer el abuso de clérigos, el abuso de sacerdotes, sino también al mismo nivel el tema de la complicidad. Por ejemplo, el cardenal Salazar de Colombia dijo que el peor enemigo que tiene la pederastia clerical está dentro de la propia Iglesia. El cardenal Marx, en otra que es el cardenal de Múnich, presidente de la Conferencia Alemana de Obispos, él reconoce que en la Iglesia se destruyen, se esconden o se mutilan expedientes para el proteger a los pederastas. Es decir, creo que la importancia o lo valioso fue que a nivel global la Iglesia reconoció no solamente que hay estos crímenes, sino también hay esta estructura de complicidad que se genera. Y los continentes son diferentes. En África, la verdad que no apostaron mucho por el tema, diciendo que no es una problemática en sus iglesias. En Asia tampoco. Pareciera ser que los que estaban más fuertes ahí eran los norteamericanos, los irlandeses, los alemanes, los chilenos, los que han padecido más los escándalos. Sin embargo, era una atmósfera muy heterogénea frente al tema. Y la verdad que no, ahí los que se llevaron realmente el escenario fueron las víctimas. Decenas de víctimas de todo el mundo se reunieron e hicieron vigilia, peregrinaciones, hicieron un via crucis, y la gente, los medios europeos realmente simpatizaron, porque ellos lo que querían eran acciones urgentes y acciones determinantes, y la Iglesia no lo dio. Lo único que quedó es que el Papa va a redactar a motu propio un documento donde probablemente señale causales y deja a los episcopados a que apliquen medidas más severas en torno a este flagelo que realmente sigue azotando a la Iglesia a nivel mundial. Hoy Rogelio Cabrera López, en las últimas horas Rogelio Cabrera López, el expresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, da a conocer una medida muy concreta. Dice que para ingresar a los seminarios
los aspirantes al sacerdocio deben someterse a pruebas psicológicas para acreditar que no tienen ninguna psicología riesgosa que pudiera afectar a los niños. Está bien, de aquí para adelante, pero de aquí para atrás, y estamos hablando de 25, 30, 40 años, de gente abusada sexualmente en España, en México, el padre Maciel, ¿te acuerdas? Toda esta historia. ¿Dónde está la justicia? Porque esa gente merece un castigo. Me refiero a los curas abusadores, merecen un castigo, siendo que tienen, digamos, una mayor responsabilidad por ser los guías de la sociedad en la religión católica, tienen mucha mayor responsabilidad, pero claro, la pederastia se da en todos los niveles. Claro, señalas un punto muy delicado que se abordó en la reunión y también en las conferencias de prensa donde yo asistí, y que es el tema de la retroactividad, que decía, está muy bien medidas de aquí para adelante, pero ¿qué pasa con medidas y justicia que se tiene que aplicar en el pasado, incluso con clérigos que ya están en retiro, como el caso de Norberto Rivera, ¿no? Norberto Rivera protegió a Marcial Maciel, a Nicolás Aguilar y a no sé cuántos más, y está muy campante, ¿no? Tiene que cumplir. Y la Iglesia dice que sí, que... ¿Pero dónde está el castigo que le pueden aplicar, canónicamente hablando? No, canónicamente hablando, el castigo mayor que da la Iglesia es la reducción laical, es decir, lo sacan de la Iglesia y tiene el estatus el que tú tienes o el que yo tengo. Y la vida que destrozaron, la vida en donde fueron cómplices en el destrozo de tantas vidas de jóvenes. Eso queda en manos de la justicia, que es el gran problema, que la Iglesia no ha tenido una actitud, no tiene una metodología para poder entregar, tiene que hacer como muchas pruebas, tiene que pasar muchos tamices para que esto se dé. En todo caso, queda en las familias que lo plantean, y hay países en donde las legislaciones están más avanzadas, son más rápidas e incluyen compensaciones económicas, como el caso de Estados Unidos. No es el caso de México. En México incluso el Estado, y eso Alberto a ti lo tiene muy claro, se convierte en cómplice y encubridor. En el caso de estos 16 curas que declaró Norberto Rivera antes de irse, no estaban declarados ante la PGR, solamente tenían suspensión y canónica, y cuando se quiere aplicar o se les levanta una demanda penal para que diga dónde están y qué están haciendo, el Estado protege al cardenal Norberto Rivera. Es decir, aquí no solamente estamos hablando de la Iglesia, sino cómo en términos de legislación pues tiene que actuar el gobierno. Cuando le preguntan a Andrés Manuel López Obrador sobre el tema de la pederastia y estos 52 curas, López Obrador dice, yo no me quiero meter con la Iglesia. Bueno, el problema no es que se meta con la Iglesia, el problema es lo que tú señalaste, ¿dónde está la justicia para esos niños que esos 552 curas han mancillado y han destrozado probablemente para siempre? Entonces, ahí es donde creo es un tema mucho más profundo y de sociedad. Por ejemplo, una de las intervenciones, que fue muy buena, por cierto, de Valentina Larraqui, los ex legionarios le cuestionan diciendo, ahora sí que está el tema sobre la mesa, se pone usted, digamos, muy crítica, pero ¿dónde está su silencio de hace más de 20 años, cuando nosotros clamábamos que nos hicieran caso? Incluso el de la empresa para la que trabaja. Es decir, hay muchas aristas, Pepe, en las cuales debemos reflexionar, pero creo que en este caso, el caso de la pederastia en la Iglesia Católica, la Iglesia Católica está quedando a deber, y mucho. Así es que todos los reflectores quedan en el Papa Francisco, que además estuvo muy errático en esta reunión, tuvo desaciertos diciendo que todos aquellos que critican a la Iglesia son parientes del demonio. Ya en la reunión misma dijo que todo feminismo era un machismo con faldas, lo cual no sé si quería despresurizar la presión interna, pero creó, digamos, olas de comentarios. Entonces yo creo que aquí la Iglesia, Pepe, sí tiene que tener una actitud mucho más echada para adelante y una actitud mucho más, sobre todo, apoyándose en la justicia, que la Iglesia no puede dar, porque simplemente lo renuncia a Estado laical. Es la justicia secular la que tiene que actuar. Seguramente te enteraste, estando allá en Roma, que va a aparecer la semana que viene un libro titulado En el armario del Vaticano, donde el escritor francés Frédéric Martel, también periodista, revela cosas terribles
Dice que el 80% de los sacerdotes que trabajan en el Vaticano son homosexuales. Sí, es más, él estaba en el mismo hotel donde yo estuve, un investigador, periodista francés, gay, dijo que ningún otro periodista no podía haber hecho este trabajo más que un gay que conocía los códigos, y es un trabajo que hizo con 1,500 entrevistas. 5 años le costó hacer el trabajo, y no solamente el porcentaje, sino las cabezas de estos grupos. Es decir, la crisis que se vivió bajo el pontificado de Benedicto XVI, el famoso lobby gay, los cuervos y los lobos, esos grupos que pelearon entre sí, lo que plantea Martel es, no señores, no hay un solo grupo gay, no hay un solo lobby gay, hay varios lobby gays, y entonces a las cabezas pone a el antiguo secretario de Estado de Juan Pablo II, en este momento se me está yendo el nombre, Bertone también está a la cabeza, secretario de Benedicto XVI, y a una serie de personajes, Sandri, entre otros. Sandri fue... Bueno, está el ministro de Economía y las Finanzas, que fue del Vaticano, un australiano. Sí, George Peel también. Exactamente, George Peel, de 77 años de edad, que está acusado de pederastia 20 años o 25 años atrás, el número 3 del Vaticano. Y no solamente eso, Pepe, él estuvo en la lista de posibles papables. Imagínate si hubiera sido un papa acusado por la autoridad australiana. No, una locura. Ya me acordé, Angelo Sodano. Angelo Sodano, sí. Entonces, lo que plantea es que estas cabezas, yo fui a la presentación de este libro, y ya está pronto a aparecer, se llama Sodoma, es el título general. Es un libro que dice que a mayor homofobia de estos grandes monseñores de la curia romana, mayor nivel de homosexualidad. Él dice, yo soy homosexual, y lo que cuestiono en este libro es las formas particulares de la homosexualidad que se maneja bajo códigos de poder clerical. Estos son los códigos con los cuales se manejan, que es muy atípico a otras comunidades gay que existen en el mundo. Entonces, yo creo que es un libro, pues, que fue una bomba mientras estaba esta reunión. ¿Es serio? Pues, por lo que dices, presumo, lo ignoro todavía, es un libro serio. Es un libro, pues, una investigación periodística. Muchos ahí en la rueda de prensa le decían, pero a ver, ¿cómo puedes comprobar de manera fehaciente que el 80% es muy difícil de poder comprobar? Entonces lo que plantea es, bueno, son entrevistas, son estudios, son análisis de caso, está implicada en la propia Guardia Suiza. ¿Te acuerdas cuando murió en un asesinato, suicidio que no quedó claro? Él, con el código de la comunidad gay, lo desbroza y le da una interpretación diferente. El mismo caso de las luchas de poder, con esta nueva, digamos, visión, o con esta nueva clave gay, él entra y reanaliza muchas cosas que han pasado en el Vaticano. Creo que en todo caso es interesante leerlo. Creo que en muy poco tiempo va a estar en español. Yo lo que te puedo decir es que en Roma es realmente una verdadera bomba ese libro.